Muchas palabras y pocos hechos ante la tragedia de Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes de diferentes nacionalidades en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Al final hay, según aseguró la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, 8 órdenes de aprehensión, pero hasta ahora solo de guardias y funcionarios menores de ese centro de detención. Lo evidente es que la tragedia ocurrió en una institución federal. Ese es el dato duro, que los migrantes murieron porque fueron dejados encerrados cuando inició el fuego y cuando inició el humo, que es el que mató a la mayoría, que la custodia era responsabilidad básicamente de una empresa privada denominada Grupo de Seguridad Privada CAMSA, aunque quedan dudas sobre las relaciones de esta empresa con otra empresa mucho mayor, y el director del Instituto Nacional de Migración, donde hoy hubo muchos rumores de que podría renunciar, Francisco Garduño, sigue sin aparecer. Y si hay una responsabilidad directa en esto, es del Instituto Nacional de Migración. Avanzan las investigaciones por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez. La tarde de este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que lo primordial para el gobierno federal es atender la salud de los migrantes que resultaron heridos y que se recuperan en hospitales de la ciudad fronteriza. Momentos antes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que se inició un proceso administrativo contra la empresa encargada de la estancia debido a que identificaron irregularidades. Además de revocar su permiso e imponerle una multa económica, se informó que a partir de este viernes, la seguridad estará a cargo del gobierno federal. Ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sobre los responsables del incidente se informó que se giraron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como por dolo eventual y por el delito de lesiones. Además, reiteró que no habrá impunidad en este caso. La investigación va a llegar hasta todo hasta donde tenga que llegar. Y dije hace ratito hasta donde tope, porque es lo que pienso, pero va a llegar. En cuanto al estado de salud de las personas lesionadas, se informó que 5 son de nacionalidad salvadoreña, 10 guatemaltecos, 8 hondureños y 5 venezolanos, y que una ya fue dada de alta. Además, se comunicó que Estados Unidos ofreció ayuda por si se requiere atención médica para las personas que están internadas. Sobre la revisión en las demás estaciones migratorias que hay en el país, la secretaria de Seguridad dijo que están abocados al de Ciudad Juárez y que por órdenes del presidente López Obrador la prioridad es la atención de los heridos y afectados. Bueno, esos son los comentarios gubernamentales de Rosa Isela, de Adán Augusto. Ahí está, se va a llegar hasta el fondo del caso, pero todavía no sabemos del fondo del caso. El director del Instituto Nacional de Migración, señor Francisco Garduño, no ha aparecido. Ser el primero que tendría que haber aparecido. Son instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Las instalaciones del Instituto Nacional de Migración los dejaron encerrados. Ahí a los migrantes hombres, sí abrieron el lugar donde estaban las mujeres, pero no había ni extinguidores. ¿Por qué había una empresa privada haciendo tareas de seguridad? Ahora anuncia Rosa Isela que habrá fuerzas federales encargadas de eso. Ese es un centro de detención, pero un centro de detención sin ninguna de las características que tiene que tener un centro de detención. Las personas están encerradas con un candado. Las versiones que hay es que el director, el delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado, dicen familiares, abogados de derechos humanos, fue el que dio la orden de que no se abrieran las puertas para que no se fugaran los detenidos. Pero lo cierto es que ahí los dejaron. Insisto,
No hubo ni extintor para apagar el fuego. La mayoría de las personas murieron asfixiadas por el humo. Los bomberos tardaron más de 15 minutos en llegar. Hay una suma de responsabilidades que trascienden las 2 o 3 personas que fueron simplemente, que ignoraron, lo vimos ayer, lo veíamos en un video, que ignoraron a los migrantes que se estaban quemando. Sí, todo indica, por lo menos eso es lo que parece mostrar el video que usted ha visto con nosotros ayer y anteayer, que fueron algunos de los propios migrantes los que prendieron fuego a unas colchonetas y a partir de ahí se generó el humo. Pero la primera pregunta es cómo tuvieron acceso a encendedores o productos para encender fuego. Se supone que son absolutamente prohibidos. Les quitaron hasta las agujetas de los zapatos o de los tenis a quienes eran ingresados, como en cualquier otra cárcel, cualquier otro reclusorio. Entonces, la suma de responsabilidades es muy alta. En otros casos, en otras tragedias, se ha pedido responsabilidades para todo mundo, aunque eran crímenes a veces cometidos por grupos criminales. Aquí la diferencia es que esto ocurrió en las instalaciones de una institución federal y tiene que haber respuestas, porque si no hay respuestas es algo que va a perseguir a esta administración todo lo que queda de la administración e incluso después en el futuro. Sí, una tragedia que además de todo se pudo haber evitado si se hubieran tomado las medidas correspondientes. Y bueno, en el otro flanco de la seguridad y la relación con los Estados Unidos, ahora Donald Trump pidió a sus asesores planes para atacar, así lo dijo, atacar México en caso de ser elegido presidente, mientras que el senador Graham presentó formalmente su iniciativa para declarar terroristas a 9 organizaciones criminales mexicanas. Las dos cosas son inviables, pero siguen aumentando el clima anti-mexicano en sectores sociales conservadores en los Estados Unidos. En el sector republicano de los Estados Unidos se insiste en el tema de la seguridad con México. Ahora fue el expresidente Trump quien se sumó a las declaraciones que, lejos de ser una opción real, buscan polemizar y sacar dividendo político. De acuerdo con una publicación de la revista Rolling Stone, Trump ha pedido a sus asesores que le entreguen opciones militares para enfrentar a los cárteles mexicanos. El texto, que cita fuentes anónimas, menciona que el expresidente se ha quejado de lo que considera oportunidades perdidas en su primer mandato y que mucha gente a su alrededor quiere concretar en otro periodo como presidente. La publicación estadounidense revela que los asesores le habrían informado de varias opciones, que incluyen ataques militares unilaterales y despliegue de tropas en lo que llaman un socio vecino soberano de Estados Unidos. La revista cita un documento elaborado por el Centro para la Renovación de América, conformado por exasesores de Trump. Este texto describe opciones para que la Casa Blanca pueda combatir a los grupos del crimen organizado. El informe, titulado "Es tiempo de declarar la guerra a los cárteles transnacionales de la droga", señala que el gobierno de México no tendría poder de veto sobre las acciones que considera necesarias para que Estados Unidos proteja sus fronteras y a sus ciudadanos. En mayo de 2022, el New York Times publicó que Trump consultó a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, la posibilidad de lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas y acabar con los cárteles. Las conversaciones habrían ocurrido en 2020. El diario mencionó que el expresidente barajó en 2 ocasiones lanzar misiles de forma clandestina, sin reconocer que el ataque era estadounidense. Mientras tanto, el senador republicano Lindsey Graham presentó una iniciativa de ley para que el Departamento de Estado designe a 9 cárteles mexicanos, organizaciones terroristas extranjeras. Right now, these drug cartels are transnational criminal organizations. This is not about changing immigration, it's protecting America from being poisoned to death by drug cartels who are terrorizing America. Finally, the hope one day will be that Mexico and the United States will join together to terrorize the people who are terrorizing us. Los grupos criminales que contempla la iniciativa son el Cártel de Sinaloa,
el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de los Beltrán Leiva y la familia michoacana. Graham cuenta con el apoyo de otros 5 de los 49 senadores que conforman la minoría republicana en la Cámara Alta. Por ello llamó a los demócratas para que apoyen su propuesta. I'm hoping that my Democratic colleagues will understand that America is under attack by drug cartels that are making billions of dollars off killing Americans. El gobierno de Joe Biden ha señalado que Washington cuenta con las leyes necesarias para castigar a los cárteles y que designarlos como terroristas no les otorgaría mayores facultades. Actualmente los cárteles mexicanos están designados bajo 2 estatutos que les imponen sanciones. Una es la Ley Kingpin y la otra es la lista de objetivos prioritarios del Departamento de Justicia. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, como decía Viviana, no tiene ninguna lógica ni lo que dice Trump ni lo que dice Lindsey Graham. No son viables ninguna de las dos cosas. Ya, como decíamos en el reportaje, en el libro Furia de Bob Woodward se explica muy bien esto que saca el New York Times sobre cómo consulta Trump a ver si puede atacar a los cárteles en México y demás, y cómo es el Departamento de la Defensa el que le dice que no es posible. Los grupos estos, los think tanks estos que apoyan a Trump y le dan opciones, tienen bajísima representatividad, porque además esos son temas que tienen que decidir otras instancias que no tienen nada que ver con estos grupos. Graham no es en última instancia tampoco uno de los senadores más importantes, es de los más escandalosos de la derecha, de la muy derecha republicana, pero no es definitivamente de los senadores más importantes. Lo fue en alguna época. Ahora, a través de estas iniciativas, quiere recuperar espacios. Pero a mí me parece muy bien lo que se dice, y estoy de acuerdo, de que hay que tener una lucha conjunta contra los cárteles. Los problemas globales tienen que tener soluciones globales, o por lo menos en este caso regionales. Los esfuerzos nacionales por sí solo alcanzan poco. Y estoy absolutamente seguro también de que México puede hacer muchísimo más de lo que está haciendo con su actual estrategia en contra de los cárteles. ¿Pero qué hace Estados Unidos? Esa es la pregunta. Mire, le vamos a mostrar este mapa. Este mapa no lo hicimos nosotros, véalo usted, es un mapa de la DEA que indica la presencia de distintos cárteles: el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, los Beltrán Leiva y los Rojos en los Estados Unidos. Si usted ve esto, salvo que me equivoque, en 45 de los 50 estados de la Unión Americana hay distintos grupos criminales operando, casi todos ellos del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece muy bien, es un muy buen diagnóstico. Me imagino que más allá de que estén con uno de los cárteles, hay muchas otras mafias que operan en los Estados Unidos, desde dominicanos, puertorriqueños, muchos otros grupos, hay mafias chinas, hay gente de la yakuza japonesa, pero bueno, dejemos eso por un momento. Supongamos que estos son los cárteles mexicanos que controlan todo este negocio de la droga desde Honolulu hasta Miami. ¿Y qué se hace contra ellos? ¿Cuáles son los ataques? Me parece muy bien. No hay una estrategia para desarticular a todas estas organizaciones. México tiene que hacer muchísimo más, muchísimo más. ¿Pero qué hacen con todo esto? ¿Será que tienen territorios que no están bajo control del Estado? ¿Será que hay más de 30 millones de usuarios cotidianos de droga en los Estados Unidos? No digo cotidianos, no son adictos, usuarios de drogas, de algún tipo de drogas, y al mismo tiempo las drogas tienen que llegar. Hay en todo esto, hay mucho doble, triple, cuádruple discurso, e insisto en un punto:
hay que encontrar soluciones globales, regionales, para un problema que es multinacional. Simplemente el del fentanilo involucra a China, involucra a compañías de transporte, involucra, por supuesto, a los cárteles mexicanos y también involucra el narcotráfico en los Estados Unidos, porque manejado por el cártel de Sinaloa o manejado por las mafias jamaiquinas, las que usted quiera, en última instancia es el narcotráfico en Estados Unidos. Y vemos todo esto que mostrábamos ahora en el mapa, que es la información oficial de la DEA, pero no vemos una estrategia para desarticular esas redes, quitarles el dinero, quitarles las armas, quitarles las posibilidades de seguir expandiéndose. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y este jueves asesinaron a un empresario restaurantero y a su esposa en Jalapa del Marqués, en Oaxaca. El ataque fue directo. Un caso similar ocurrió anoche en Mazatlán, Sinaloa. Otro empresario recibió varios disparos mientras se mataba. Bueno, permanece el empresario de Mazatlán hospitalizado. Y bueno, esta es la historia. Tantos casos de estos en México. En el restaurante Keila, ubicado en Jalapa del Marqués, Oaxaca, el dueño, identificado como Lauro, de 48 años, y su esposa Ana fueron asesinados esta tarde. De acuerdo con los reportes, una de las líneas de investigación es el cobro de piso. Jalapa del Marqués está ubicado en el istmo de Tehuantepec. El ataque ocurrió a plena luz del día y cuando había comensales en el lugar. 12 horas antes, otro empresario resultó herido en un ataque con arma de fuego en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con testigos, un hombre ingresó al restaurante donde cenaba el empresario pesquero Edgar N. Sin mediar palabra, disparó en varias ocasiones. 3 turistas canadienses que se encontraban con la víctima también resultaron lesionados. Ya fueron dados de alta, mientras que Edgar permanece hospitalizado por heridas de bala en el tórax y la pierna derecha. En tanto, la Fiscalía del Estado de México localizó una fosa clandestina en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Arbolada Los Sauces en Zumpango. Ocurrió tras la detención de Liverpool N., presunto líder de una organización criminal que es investigada por al menos 8 homicidios. Autoridades confirmaron el hallazgo de 3 cuerpos durante los trabajos de excavación. Bueno, así están las cosas y es una pálida muestra de todo lo que ocurre. Vamos a otro tema. Una de las principales riquezas de México y de las que genera mayores recursos y fuentes de trabajo es el sector minero. México es un país minero a lo largo de toda su historia, lo ha sido. Sin duda ha habido excesos y irregularidades, muchas en este ámbito, pero la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo el 28 de marzo pasado corre el riesgo de paralizar el sector y puede provocar daños irreparables, con propuestas como reducir, quizás la más dañina, reducir las concesiones actuales de explotación de 50 años a solo 15 años. A veces, para poder echar a andar una mina se necesitan hasta 10 años de trabajos. Para muchos es un intento de nacionalización disfrazado, de estatización en realidad disfrazado del sector. El gobierno federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca reformar las leyes minera, de aguas internacionales, equilibrio ecológico y la de prevención y gestión integral de los residuos para obtener concesiones mineras y de agua. No es una iniciativa que vaya a regular esta actividad, que la vaya a mejorar, aunque tiene algunos aspectos positivos. En buena medida, las medidas que se están proponiendo en esta iniciativa destruirían la industria minera en la mayor parte de nuestro
nuestro país. La propuesta pretende reducir de 50 a 15 años las concesiones mineras que podrán ser prorrogables una sola ocasión. Si tomamos en cuenta que buena parte de la inversión minera puede tardar 10 o incluso 15 años simplemente en madurar, empezar a tener ya productos minerales y metálicos, pues lo que estamos haciendo con esta medida es realmente impedir que haya nuevas inversiones en minería. El otorgamiento de las concesiones estará sujeto al cumplimiento de obligaciones y condiciones como la disponibilidad hídrica. Si consideramos que 2/3 partes de nuestro país tienen condiciones áridas, esto significaría prohibir la minería en la mayor parte de nuestro país. La concesión se otorgará a través de concurso público y bajo circunstancias que aseguren las mejores condiciones para el Estado mexicano. En cuanto a las causales de cancelación, se establecen medidas como la falta de informes sobre posibles daños, riesgos al equilibrio ecológico o programas de gestión de residuos. Me parece que esta es una iniciativa que hará muchísimo daño a nuestro país y no podemos olvidar que hay 406,000 empleos con salarios 37% arriba del promedio que dependen de la industria minera de nuestro país. Acabar con la minería sería una medida que tendría consecuencias dramáticas y ciertamente muy tristes para nuestro México. De acuerdo con el gobierno federal, el objetivo de la iniciativa es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y son de dominio directo de la nación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y a las 10 de la noche se reunieron los 7 coordinadores parlamentarios para definir si alcanzaban o no un consenso para la elección de los 4 consejeros del INE. Se necesitaba el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes en la sesión de la Cámara Baja. Hasta el momento siguen ahí, no se ha llegado a un acuerdo y está previsto que sean las primeras instantes de este viernes, en las primeras horas de este viernes, cuando la resolución se lleve al Pleno de San Lázaro. De no haber la elección de los nuevos consejeros del INE, se realizará a través de un sorteo. Sí, si no hay acuerdo, eso es lo que ocurrirá. Y mire, lo decíamos, a ver, el tema hay buenos, malos y regulares, pero el tema es que siempre, o casi siempre, se había llegado a acuerdos políticos. Ahora los acuerdos se rechazaron. Vamos a otro tema. Un gran jurado de Nueva York votó a favor de acusar a Donald Trump por el caso de sobornos para silenciar a la ex estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. La acusación formal será anunciada en breve, por lo que Trump tendrá que viajar a Manhattan para la toma de huellas dactilares y otros procedimientos judiciales. Esto, dicen, puede afectar su campaña presidencial para el 2024. Otros dicen que la puede potenciar. Siempre sí. Donald Trump será acusado por sobornar a la actriz porno Stormy Daniels. Un gran jurado de Nueva York votó a favor. Aún se desconocen los cargos, pero con esta decisión, por primera vez, a un expresidente de Estados Unidos se le tomarán sus huellas dactilares en un juzgado. La fiscalía está negociando que se entregue de forma voluntaria. Por lo pronto, Trump publicó en su red social Truth Social: esto es un ataque a nuestro país que carece de precedentes. Estados Unidos es ahora una nación del tercer mundo en serio declive. Qué triste. Mientras que las autoridades de Manhattan y Washington, D.C. alistan medidas de seguridad en caso de que los simpatizantes del exmandatario salgan a las calles a protestar. El proceso en su contra comenzaría en medio de su campaña política para regresar a la Casa Blanca en 2024 y en medio de las divisiones internas en el Partido Republicano, de quienes están a favor de su candidatura y de quienes ven su imagen muy dañada para seguir en la contienda. Será un asunto de alcoba lo que lleve a Trump a enfrentar a la justicia. Tras varios intentos con las acusaciones en su contra por los disturbios en el Capitolio, el caso de los votos en la elección de 2020 en Georgia, o los documentos confidenciales en su casa de Mar-a-Lago, el caso de la actriz porno se fortaleció con el testimonio de su ex abogado, Michael Cohen, quien aceptó haber pagado $130,000 a Stormy Daniels con recursos destinados a la campaña política en 2016. La infidelidad ocurrió 10 años antes, durante un torneo de golf realizado en Florida y cuando Trump ya estaba casado con Melania.
En 2018, su exabogado fue condenado a 3 años de prisión tras declararse culpable por delitos federales incluyendo violaciones a las finanzas de campaña. Decidió cooperar con la fiscalía en Manhattan y señaló que Stormy Daniels no fue la única que le pagó sobornos para cubrir los amoríos de Trump. La modelo de Playboy, Karen McDougal, recibió $150,000. Trump niega haber mantenido relaciones sexuales con estas mujeres, pero los dichos de Cohen fueron ratificados por el antiguo editor del Enquirer, quien hace unos días fue el último testigo antes de la decisión del gran jurado. Aquí el problema de Trump es que tanto el editor del National Enquirer, que es un firme defensor y amigo de Trump, como su abogado Michael Cohen, ratificaron ante el gran jurado que sí, que efectivamente esos sobornos se habían pagado y cómo se había utilizado el dinero para tratar de evitar que estas historias salieran a la luz. El problema para Trump es gravísimo, pero habrá que ver. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que Trump está en problemas gravísimos y al final se olvida todo y logra salir adelante en temas insólitos. Le pasó en su campaña cuando ganó la presidencia, le sigue pasando después del 6 de enero. El tejido social y la cultura democrática en los Estados Unidos también está lastimada, Viviana. Sin lugar a dudas. Y bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.